Hola, hoy vamos a ver los métodos de investigación. Método hermenéutico. Corresponde a una técnica de interpretación de textos, escritos u obras artísticas de distintos ámbitos. Su propósito principal es servir de ayuda en el área comprensiva de un texto. Es decir, este método es la interpretación de las leyes, revisar literatura escrita sobre un tema, antecedentes, etc. Se utilizaría el método hermenéutico cuando se quiere analizar una ley, por ejemplo, la interpretación de un artículo nuevo que salió de una modificación a la Constitución y se tiene que hacer un análisis sobre dicho método. El método funcionalista. Estudia los fenómenos sociales desde el punto de vista de las funciones que cumplen las instituciones o estructuras sociales, como por ejemplo las clases en una sociedad. Estudia la sociedad sin tener en cuenta su historia, estudia la sociedad tal y como la encuentra, intentando comprender cómo cada elemento de la sociedad se articula con los demás, formando un todo y ejerciendo una función dentro de esa sociedad. Por ejemplo, estamos en esta imagen viendo lo que sería el Estado, la escuela, la familia, las empresas. Si hacemos una investigación con el método funcionalista, tendríamos que ver si influye la organización o el liderazgo administrativo en la calidad educativa en una institución, por ejemplo, o cómo funciona la estructura dentro de una escuela, quién es el que realmente manda, si hay grupos o subgrupos, cómo se comportan esos subgrupos y cuál tiene más autoridad sobre otro. Eso sería el método funcionalista, es decir, cómo funcionan las cosas dentro de un grupo social. El método fenomenológico. Una investigación fenomenológica es un intento por entender las percepciones, es decir, las perspectivas e interpretaciones que la gente hace de un fenómeno determinado, es decir, un intento por responder a la pregunta de ¿cómo es la experiencia de algo? Se estudia en sí un fenómeno y por qué ocurre dicho fenómeno. Si analizamos la situación de la migración, recordemos que la migración se da constantemente de un país hacia otro. Un fenómeno sería ¿por qué se dan tanto las migraciones? ¿Qué es lo que ocurre? O por ejemplo, ¿por qué una mujer embarazada con una hija de 2 años arriesga su propia vida y la de sus hijos al intentar cruzar la frontera de Estados Unidos? Es decir, ¿por qué se da ese fenómeno de la migración? ¿Qué lo origina? ¿Cuáles son las causas que obligan a una persona a realizar tal acto? Método etnográfico. Es un método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase social o una escuela. Permite interpretar el día a día del consumidor desde qué hace y no solo por lo que dice que hace, enfocados a comprender los códigos culturales que rodean a una marca o un producto específico. Estudia, por ejemplo, a los individuos en su entorno natural, cómo hablan, cómo actúan, cómo viven, cómo se relacionan entre sí, etc. El método etnográfico estudiaría a un grupo dentro de su entorno. Por decir, en la escuela vamos a estudiar cómo se comportan los alumnos de cierta comunidad, ¿sí? Si todos pertenecen a un grupo étnico, pues cómo son sus costumbres, cómo actúan ante un fenómeno social, el comportamiento que tiene ese grupo social y cómo es su cultura, cómo interactúan entre ellos. Método analítico. El método analítico es un proceso de investigación enfocado en la descomposición de un todo para determinar la naturaleza, causa y efectos de su estudio. Con este método se establecen resultados de estudio a un hecho o cosa en específica. Se utiliza mucho en el área de las ciencias sociales y naturales. A través del método analítico se busca descubrir la naturaleza de un fenómeno o un objeto que se estudia,
con el fin de comprender su índole y de esta manera ofrecer una adecuada investigación. Es decir, vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, si afecta o no afecta. Vamos a descomponerlo en grupos. El ejemplo que nos da aquí abajo de la imagen es analizar cómo afecta el uso de videojuegos a ciertas edades. Si los juegos son violentos, afectan de igual manera o no. Si enseñan contenido escolar, ¿realmente el alumno aprende con esos videojuegos? Si se usan por celular o en la computadora o en la tablet. Es decir, vamos a analizar todos los aspectos de esta investigación. Método deductivo. Se habla del método deductivo para referirse a una forma específica de pensamiento o razonamiento que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o proporciones. Es, dicho de otra forma, un modo de pensamiento que va de lo más general, como las leyes y principios, a lo más específico, como los hechos concretos. Ejemplo 1. Todos los perros son mortales. Mancas es un perrito. Deducción. Este perrito es mortal. Ejemplo 2. El que entregue la tarea tendrá 10 con la maestra Elizabeth. Yo no entregué la tarea de la maestra. Deducción. No tendré 10 en la materia de la maestra Elizabeth. Es decir, analizo las premisas o leyes que ya están establecidas para poder sacar deducciones. Método inductivo. El método inductivo marcha desde lo más particular hacia lo más general, es decir, se emplea la observación, registro y contraste de la información para construir premisas generales que puedan servirles de sustento o de explicación. Es decir, es el método inductivo, funciona a partir de generalizaciones apoyadas en observaciones específicas, es decir, al revés de lo que sería el método deductivo. Ejemplo 1. El cuervo 1 es negro, el cuervo 2 es negro, el cuervo 3 es negro y así consecutivamente. Conclusión, los cuervos son negros. Otro ejemplo. Los números que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8 son números pares. Los números que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9 son números impares. Por lo tanto, si yo tengo el número 422, sería un número par porque termina en número 2. Si tengo el número 423, sería un número impar porque termina en 3. Partimos de algo particular para hacer una generalización. La pregunta sería, ¿y tu investigación de qué método es? ¿Estás investigando algo con el método fenomenológico, etnográfico, analítico, deductivo, inductivo? ¿Cuál es tu método de investigación?